Hola, yo soy Eva y con las experiencias que podés encontrar en este canal quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Somos empáticos o no estamos conectados con esta energía? ¿Qué es lo que hace que un ser sea un empático? ¿Sí? ¿Por qué entro a hablar de este tipo de energía, de esta posición energética donde las personas que tienen esta capacidad de sentir desde un lugar diferente a los demás, eh, tienden a creer que todos son como ellos, ¿sí? O al menos a mí como empático me pasaba esto, ¿sí? Yo creía que los demás tenían el mismo nivel de percepción que tenía yo. Y durante la gran mayoría de mi vida, digamos, no me daba cuenta que mi sistema de percepción tenía algunas diferencias en relación a otras personas que estaban en mi entorno, a mi alrededor. Y no entendía, o sea, en algún punto internamente no entendía por qué, digamos, se presentaban estas diferencias, ¿sí? A nivel externo, a nivel de preferencias, comportamientos, características de la vida cotidiana, ¿no? Y aquí es importante que nosotros, si bien es, a ver, de alguna manera, todos somos diferentes, ¿sí? Y todos internamente sabemos que somos diferentes. Pero a nivel mental tendemos a pensar que no. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. A nivel mente, la mente tiene una programación que se fue desarrollando a lo largo de la vida y sobre todo con el sistema educativo de que, digamos, todos estamos formados, al menos todos los que estuvimos en un mismo sistema educativo, de una misma forma. ¿Sí? Después van a ir variando nuestras características de acuerdo al sistema familiar, pero de alguna forma el haber recorrido muchos años de una educación con determinados valores nos va a llevar a una forma de ver la vida, de pensar la vida. Yo a lo largo de los años y a partir de los cambios que se fueron produciendo en mi vida, me preguntaba por qué había tanta diferencia interna entre lo que yo sentía y lo que veía en mi entorno, ¿sí? ¿Por qué los demás no interpretaban de la misma forma que yo interpretaba algunas situaciones que sucedían en el entorno en el que estaba? ¿Cómo no se daban cuenta? ¿Por qué, digamos, esperaban tanto tiempo para reaccionar? ¿Por qué, digamos, asumían ciertas, tal vez, informaciones de una forma tan sin cuestionarlas? O sea, ese tipo de preguntas me las he hecho a lo largo de mi vida, muchas veces en la vida, y es una característica que está asociada a la empatía porque cuanto más conexión vos tenés con tu ser interior y con la información que trae tu ser interior, más fuerte va a ser el nivel de pregunta que a vos te van a hacer algunas cuestiones, ¿sí? Porque estás más conectado con vos y con la fuente, ¿sí? Cuanta mayor es el nivel de empatía de una persona, mayor conexión energética tiene con su interior, ¿sí? Y con la información que hay en el entorno. ¿Qué sucede? Como nosotros, ¿cómo funciona la empatía?
La empatía funciona, yo estoy frente a un otro y no siento solo lo que hay en mi interior, sino que estoy sintiendo en el momento que estoy frente a esa otra persona lo que la otra persona siente. Y esto puede llegar a ser confuso, porque estoy sintiendo no lo que yo siento, sino lo que el otro siente. Y para la información interior, sentir lo que el otro siente es extraño, al menos para la mente, ¿no? Porque yo sentiría lo que siente el otro. Es esta capacidad intuitiva que tenemos los empáticos más desarrollada que quienes no tienen esta capacidad tan desarrollada. Yo creo que todas las personas pueden desarrollar la empatía y es clave hacerlo a lo largo de la vida y empezar a entender cómo funciona. Yo estoy frente a un otro y estoy sintiendo mis sentimientos, pero a la vez estoy sintiendo los del otro. Entonces, si por ejemplo estoy en una situación donde la otra persona duda de mi conducta, por ahí yo estoy dudando de mi conducta o de lo que voy a hacer, porque el otro me está transmitiendo esa información, ¿sí? Y fíjense que estoy señalando el corazón y muchas veces la energía de la otra persona está entrando en este centro y está alterando tu confianza, ¿sí? O está entrando en este centro y te está generando un debilitamiento interno, ¿sí? Depende a dónde va la energía, ¿sí? O te está callando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como el empático rápidamente está entrando en la energía de un tercero, incluso sin darse cuenta, toma esa energía con mayor velocidad y rapidez que una persona que, digamos, tiene un sistema, digamos, menos conectado con el campo energético, ¿sí? Por eso es que en el último posteo yo recomendaba despertar la conciencia a la necesidad de tomarnos más tiempo si somos empáticos, ¿sí? Para poder de alguna manera distinguir dónde está nuestra energía y dónde la energía es la que está viniendo de afuera, ¿sí? Porque en el barullo del movimiento energético muchas veces quedamos enganchados porque no pudimos distinguir si era nuestra emoción o la del otro, nuestro sentimiento o el del otro, ¿sí? Es muy importante aquí, si tenés esta capacidad, empezar a ser más consciente de cómo cambia tu energía cuando estás con distintas personas, ¿sí? Porque como tendemos a absorber más rápidamente esa energía, porque además en muchos casos los empáticos venimos con la capacidad de transmutar la energía. No quiere decir que una persona que no es empática no pueda transmutar su energía, pero un empático automáticamente está muchas veces transmutando la energía de lo que hay en el entorno, ¿sí? Y la está moviendo. Y por otro lado están tus propias creencias interiores que chocan en muchos casos con la percepción de lo que hay afuera, ¿sí? Que acá también hay otra cuestión. Cuando nosotros tenemos altos niveles de empatía, en muchos casos estamos conectando a un nivel más profundo con las creencias. Entonces empezamos a dudar entre nuestras creencias y las de afuera, ¿sí? Nosotros venimos a entender lo que sucede para hacer cambios en eso que sucede. Y si
no somos conscientes de separar, yo diría la paja del trigo, si quieren, o sea, de separar el nivel de energía que es externo, que digamos que viene de las presiones de ciertos seres que digamos que están buscando obtener determinados resultados y manejando cualquier tipo de entorno en el que estemos hablando. Podemos hablar desde niveles de problemas en la familia, niveles de problemas en el trabajo, en las organizaciones, niveles de problemáticas que podemos encontrar en el aspecto de las políticas de un país, ¿sí? Los seres que venimos aquí de alguna manera a empatizar, siempre vamos a poner por delante las necesidades de las personas, ¿sí? Y nos vamos a encontrar muchas veces con que hay un nivel de energía externa que ahora está cambiando, pero que, digamos, pone primero no las necesidades de las personas, sino sus propias necesidades por sobre las de las personas. Y esto lo podemos ver en muchos ámbitos, ¿sí? Entonces, como empático, eso te va a chocar. No lo vas a entender, ¿sí? Aquí yo planteaba la necesidad, o al menos respecto a mi propia experiencia, la necesidad de darte cuenta de que lo que vos, digamos, asumís internamente muchas veces va a chocar con ese externo. Y para sostener ese conocimiento que traemos, que yo creo que lo traen todos los seres humanos, y es primero las personas, ¿sí? Primero la libertad de las personas, es necesario que movamos todas las creencias que de alguna manera están obstruyéndonos a poner en prioridad a las personas por sobre los resultados, por sobre el rendimiento, por sobre el dinero, ¿sí? Por las comodidades de terceros. Las personas están primero. Esto lo tenemos que integrar y todo empático debiera estar transmitiendo esta idea, este mensaje. Las personas están primero, ¿sí? Pero desde esta energía, desde este centro, ¿sí? Bueno, espero que se comprenda cómo trabajamos el cambio de creencias, lo trabajamos moviendo la energía. Primero registrando, ¿no? Que hay una creencia que hoy ya no nos está funcionando y, digamos, que no está alineada con la energía natural, ¿sí? Y por otro lado, después trabajando esa energía que digamos, se desvió, realineándola a donde tiene que estar estructurada, ¿sí? Donde tiene que estar de alguna manera en su eje. Cuando logramos hacer esto, vamos a ver cómo lo cambiamos a nivel de energía, vamos a ver cómo esas conductas empezamos como a identificarlas con mucha velocidad, ¿sí? Primero por ahí nos cuesta un poquito darnos cuenta de, por ejemplo, que eso que estoy sintiendo no es mío, es del otro. Que eso que estoy pensando no es mío, es del otro. Y entonces podemos después ir trabajándolo energéticamente, ¿sí? Y cada vez más velozmente, digamos, lo vamos como liberando, soltando.
y es digamos, es una maravilla porque uno se va dando cuenta cómo se hizo el cambio cuando pudo transformarlo a nivel energético, ¿no? Es, a mi modo de experimentar es maravilloso, maravilloso. Así que bueno, los invito a trabajar con la energía, los invito a aprender cómo mover la energía, cómo identificar la energía en sus campos para realmente poder hacer el trabajo que tienen que hacer, yo creo, todos los seres en esta tierra de autosanación. ¿Sí? La autosanación no es para enfermedades, la autosanación es para hacer una alineación de tu campo energético. ¿Sí? Entonces podés rápidamente identificar si algo de lo que está viniendo de afuera está alineado o no con las energías naturales, las energías divinas también. ¿Sí? Por eso todo el tiempo hacemos trabajo de alineación. Bueno, espero que este video les aporte información, sobre todo en este caso a los empáticos y bueno, poder ir compartiendo algo de lo que vamos entendiendo, recibiendo información y que es necesario que cada vez sean más las personas que trabajen a nivel interior, ¿sí? Para que los cambios se den de una forma amorosa y feliz para todos. Les mando un abrazo enorme, los invito a suscribirse en el canal, a dar likes y bueno, y acompañarnos en este proceso de aprender.